La venganza de Rose. Historias reveladas, verdades que florecen. A las 3:12 de la madrugada la casa exhaló. No es metáfora. Las rejillas del purificador principal, esa caja blanca con bordes redondeados que Mateo instaló en el pasillo para que duermas con la cabeza despejada, Ana, lanzaron un soplo frío con olor a hospital, y una niebla tenue comenzó a deslizarse por el suelo como un gato enfermo. Yo desperté por el sonido, no por la niebla. Un silbido más fino que un alfiler, como el zumbido de un mosco snob que solo muerde a quien estudió acústica. Abrí los ojos y vi el reloj marcando 3:02 en rojo, y pensé, sin querer, en los minutos que tardan los edificios viejos de Roma Norte en enfriarse después de un día de 30 grados. Me llamo Ana Salgado, arquitecta acústica, hija de obrera textil y chofer de micro. Mi don es escuchar grietas. Mateo dice que es mi superpoder romántico. Yo sé que es mi línea de vida. Me incorporé y noté la garganta áspera. En el pasillo, la neblina se pegaba a los tobillos. Fui descalza hasta el purificador y el silbido, un ultrasonido colocadito en los 20 kHz, me clavó una astilla en el oído derecho. Era una secuencia. 3 pulsos cortos, 2 largos, 1 breve, repetido con la paciencia obsesiva de un metrónomo. Abrí la tapa con el destornillador plano que guardo en el cajón de las cucharas. Mateo odia que yo meta herramientas en la cocina. Dice que mezclo mundos. La luz interna era de un azul quirófano. Un cartucho con microfibras, un ventilador limpio, ningún polvo. Demasiado limpio para un departamento con plantitas, gato adoptado y ventanas al viaducto. Toqué la carcasa y noté una vibración que no correspondía al ventilador. Era otro aparato, uno más pesado, pegado con cinta industrial por debajo. Me agaché, pasé la mano y sentí el borde de una cajita. Cuando tiré, el purificador se defendió expulsando un suspiro más fuerte, una nube más blanca. Tosí. Los ojos me ardieron. Entonces, desde el departamento de enfrente, se escuchó un golpe sordo, como un tronco hueco contra el suelo. La señora Ibarra, 81, faldas de flores, oxígeno portátil los domingos, vivía sola con su perico hablador que insultaba con acento chilango. El perico empezó a gritar, «¡Levántate, vieja! ¡Levántate!» y el grito se volvió eco en el corredor. Corrí a la puerta. Abrí sin pensar. La niebla también salía por debajo de su puerta. Jalé, pero tenía cadena. «Doña Ibarra», golpeé. «¿Está bien?» El perico insistía. «Vieja, despierta». Busqué en mi llavero la tarjeta del edificio y bajé a la caseta del conserje a toda prisa, la niebla siguiéndome como si tuviera pies. Abrí el cuarto de cámaras. La pantalla principal mostraba el corredor de nuestro piso en blanco sucio. Mi puerta abierta, la de ella cerrada. Y, en el ángulo a la izquierda, la figura de un hombre cruzando hace un minuto, tal vez 2. Un abrigo corto, gorra, una máscara N95 como todas las que se quedaron de moda por la contaminación. No reconocí el andar. Se detuvo frente al purificador, agachó la cabeza, pareció ajustar algo. Luego, en 2 pasos, se perdió por la escalera de servicio. Revisé la hora. 3:09. 3 minutos antes de mi despertar. Llamé al 911. Me conectaron. Expliqué la niebla, la señora, el golpe, el perico como testigo. Dijeron que enviarían una patrulla y una ambulancia. Mientras subía de nuevo, sentí el mundo modulado en ese silbido agudo. Saqué del cajón de mi estudio el grabador Zoom Ag4n, que uso para medir reverberaciones en auditorios, y lo encendí. Coloqué el micrófono a 30 centímetros del purificador y grabé 10 segundos. Mi oído derecho latía como si tuviera un dedo dentro. En el display, el espectrograma mostró un patrón en forma de peine, picos estrechos que subían en columnas, a intervalos perfectos. No era ruido, era código. «Mateo», lo llamé desde la recámara. «¿Escuchas eso?» No contestó. Dormía con la boca entreabierta, joven y bello como un póster de campaña, el cabello peinado para el lado correcto de los donativos. Era el director de Respira MX, fundación que coloca purificadores en escuelas públicas, hospitales y edificios vulnerables. En Instagram, su sonrisa tiene filtros que yo podría explicar en términos de luminancia y contraste. En la vida real, su sonrisa es un interruptor que sube el volumen de cualquier sala. Lo amo. O al menos, amo la versión con la que empecé. El Mateo que prometía techos verdes y patios que respiraran. Lo toqué en el hombro. «Está saliendo una niebla», dije. Y la señora Ibarra, algo pasó. Se incorporó en automático, entrenado para oler desgracias y convertirlas en resiliencia. «¿Una fuga?», preguntó. «¿Del boiler?» «No huele a gas», respondí. «Huele a hospital viejo».
Sonó el timbre del edificio, 2 toques largos. El conserje venía con la llave maestra y 2 policías detrás, todavía con sueño en la cara. Abrimos la puerta de la señora. El pasillo interior estaba blanco, como si alguien hubiera siluetado los muebles con tiza. El perico seguía gritando palabrotas. La encontramos en el suelo, boca arriba, los ojos entornados. El oxímetro de su dedo marcaba 82 y bajando. La paramédica le puso mascarilla y le habló por su nombre 2 veces. Hipoxia, dijo, como si fuera un apellido común. Nos sacaron a todos al corredor. 2 vecinas se asomaron con batas, una grabando en vertical. Mateo tomó el control como siempre. Habló con voz de manual, calmó, pidió que no especularan, prometió que Respira MX donaría filtros extras al edificio. Apuntó su número para cualquier cosa. Yo pensé en el hombre de la cámara, en el purificador demasiado limpio, en el ultrasonido que insistía como un mensaje que solo yo debía descifrar. Cuando la ambulancia se la llevó, el silencio se sentó sobre la alfombra del pasillo como un gato satisfecho. Volvimos al departamento. Mateo cerró la puerta con cuidado. Voy a revisar el purificador, dijo. A lo mejor falló. Ya lo abrí, confesé. Hay una caja pegada abajo. Algo vibra. Me miró un segundo entero, con ese brillo nuevo que le conocí desde que la fundación firmó convenio con la secretaría. Un brillo de vidrio frío. ¿Por qué lo abriste? Porque mi trabajo es escuchar cosas que otros no oyen, dije intentando sonar ligera. ¿Y algo? Habla ahí. Lo abrimos juntos. Mateo quitó el cartucho como si desvistiera a un niño. Yo señalé la cinta industrial. Él metió la uña y sacó la cajita, negra, del tamaño de un paquete de chicles, con un pequeño puerto USB y una etiqueta con un número, MX09314. La sostuvo sin miedo. Un sensor, dictaminó, de partículas finas, PM2.5, los que usamos en escuelas. ¿Y por qué vibra?, pregunté. Porque envía datos, como tu celular, lo dijo sin parpadear. Yo grabé de nuevo el ultrasonido. Los picos del espectrograma se alinearon modulando en grupos de 6. En mis clases enseñaba que el oído humano rara vez pasa de 20 kHz. Lo que yo estaba oliendo con el oído cruzaba esa frontera como si fuera colonia. Pensé en construir un decodificador casero con Python y la tarjeta de sonido. Pensé en mi profe Sosa y su chiste de «El diablo vive en el ruido». Mateo conectó la cajita al laptop. En la pantalla, una interfaz minimalista, logotipo de Respira MX y un panel de sincronización de malla. Los nombres de los dispositivos del edificio empezaron a aparecer, uno tras otro, como si saludaran. MX09301, MX092, hasta MX09314, el nuestro. Y debajo una línea, última activación o 39. Es la hora, dije. El sistema prende en la madrugada para calibrar, explicó rápido. No te preocupes. Respiré por la nariz, largo, como me enseñó mi terapeuta antes de que Mateo me convenciera de que la terapia es mejor con naturaleza y no con sofás. Sonó su celular. Contestó sin mirarme. Sí, ya estoy al tanto. No detengas nada. El maratón sigue en pie. Te veo a las 7 en Reforma. Cerró. Me sonrió. Hoy tenemos la rueda de prensa del Maratón del Aire, dijo. Te quiero ahí. Habla bien de mi proyecto. Tus palabras me salvan más que cualquier donativo. A veces hablaba así y yo me derretía, pero el perico seguía gritándome injurias desde la memoria. Fui al estudio, conecté el Zoom a la compu y abrí un analizador. Sin filtrar, el patrón era una firma. Algo entretecido con obsesión de encajera. Escribí en una hoja, 3 cortos, 2 largos, 1 corto, grupos de 6, 0309 activación, 12 niebla, 15 hipoxia. Mi mano temblaba y odié ver mi letra torcida. En la papelera vi algo que no había notado antes, una etiqueta adhesiva desprendida, con el logotipo de Respira MX partido a la mitad y un nombre impreso, Grupo Piloto, Control de Dispersión. Debajo, un QR recortado. Me agaché a recogerlo, y entonces el celular vibró con un mensaje de audio de un número desconocido. Lo escuché. Era un hombre con voz de locutor de madrugada, neutra y con poca saliva. Ana Salgado, sabemos que su oído es tan preciso como dicen. Evite hacer preguntas hasta el sábado. Evite abrir más cajas. Si coopera, la casa seguirá respirando para usted, no contra usted. Me puse de pie en automático. Salí al pasillo. El purificador seguía con su bruma terquísima. Abrí la ventana del fondo y el aire de la ciudad entró con su sabor a neumático caliente y pan dulce. El gato Taco maulló desde arriba de la biblioteca y se escondió detrás de una biografía de Barragán. Mateo me miró desde la cocina, cortando papaya como si estuviéramos en domingo. ¿Quién era?, preguntó, cuchillo en mano.
Spam, mentí. En el fondo de la papaya las semillas negras me parecieron ojos. Los policías tocaron de nuevo. Quisieron revisar nuestro aparato. Mateo los paseó con el guión aprendido. Les regaló 2 cubrebocas con el logo de la fundación. Les prometió una visita técnica. Ellos firmaron un papel. Uno de ellos me guiñó el ojo en un gesto que no supe si era complicidad o machismo. Dejaron una tarjeta. Subinspector Cabrera. A las 6:20, mientras me ataba el cabello para no preguntar tanto con los rizos sueltos, abrí la bandeja de entrada del correo y encontré una confirmación dirigida a mí, remitida por Logística Respira MX. Acreditación de acompañante, Snare Ana Salgado, acceso escenario, sábado 9, área backstage y control. No supe cuándo habían pedido mi documento, ni por qué control sonaba ahora a sótano y no a seguridad. Recibí un mensaje de mi mamá, con su estilo de mayúsculas aleatorias. Hija, dile a tu hombre que pongan uno de esos aparatos en mi cocina. Huele a gas a veces. Que Dios los bendiga. Le envió un corazón y una mentira. Claro, ma. Antes de salir, abrí otra vez la base del purificador. Debajo de la cajita, un hueco más estrecho, forrado de fieltro, escondía una segunda memoria, sellada con cinta y etiqueta roja. Ensayo, de Ibarra. La guardé en el bolsillo del saco como si fuera un billete doblado. La tela rozó la piel y sentí que llevaba un fósforo encendido. Cuando cerré la puerta del departamento, la secuencia de ultrasonidos cambió. 2 cortos, 1 largo, pausa y un pitido muy por encima de los 20 kHz que me taladró. Me apoyé en la pared. El gato arañó la madera desde adentro. En el rellano, el perico de la señora Ibarra en su jaula repetía algo nuevo que no le conocía. Cuenta regresiva, cuenta regresiva. Cuenta. Repetía como si alguien se lo hubiera enseñado anoche. Bajé con Mateo hacia el estacionamiento. Él hablaba por teléfono de presupuestos y donadores que aman respirar. Yo, en cambio, conté mentalmente las baldosas entre el elevador y el coche. 34. Siempre son 34. A mitad del trayecto, el subinspector Cabrera nos interceptó. Encontramos residuos interesantes, dijo. Nada tóxico por ahora. Pero raro. ¿Los aparatos suyos tienen niebla? Mateo sonrió como se sonríe a un auditor que no quieres como enemigo. Son sistemas con humidificación, dijo, para proteger vías respiratorias. ¿Y el sonido agudo?, pregunté yo, antes de poder callarme. Cabrera me miró con atención, como si descubriera una grieta. ¿Qué sonido? Fingí que ajustaba el chongo. Mateo me agarró la mano con cariño domado. Mi esposa es muy sensible, explicó. Escucha todo. Cabrera nos dejó ir con una advertencia educada. No toquen nada hasta que llegue el peritaje. Subimos al coche. Mateo puso música, boleros con filtros de Vaporwave, y cantó bajito una línea sobre amores que no dejan respirar. Yo apagué el estéreo. ¿Qué es control de dispersión?, pregunté. Una fase técnica, dijo. Tú no eres de operación, Ana. No te metas. Miré por la ventana. En Reforma, los arcos inflables del Maratón del Aire ya estaban medio montados, como bestias anaranjadas despertando de resaca. Un grupo de voluntarios pegaba flechas en el suelo, sonriendo con cafeína. En cada esquina veía purificadores similares al nuestro, con una cinta azul brillante y una pequeña placa con numeritos. Solo yo parecía escuchar el silbido de fondo, ese peine que peina el mundo a contramano. En el semáforo de Insurgentes, un vendedor ambulante se acercó con un paquete de cubrebocas negros. Golpeó la ventana leve. Yo bajé. Compré uno. Mientras me ponía la tela sobre la nariz, vi mi reflejo en el vidrio. Una mujer que despierta tarde a su propia casa. No iba a dejar que me usaran de muro de decoración. Cuando estacionamos en el centro de convenciones para la rueda de prensa, el celular vibró otra vez. Un mensaje de un número distinto, con un enlace. Lo abrí. Era un archivo de audio de 9 segundos, frecuencias por encima de 20 kHz. El mismo patrón, pero al final una variación, un tic audible en humano. El archivo se llamaba M09314 Ensayo Final. Apreté reproducir una y otra vez hasta que el tic me supo a golpe de puerta. Y entonces detrás de mí alguien tocó mi hombro con 2 dedos. Era Nora, mi excompañera de la universidad, ahora ingeniera de sonido freelance para eventos, que yo no veía desde hacía años. Llevaba gafas transparentes y un chaleco con el logo de la empresa de audio. Ana, dijo sonrisa a medias, ¿anda todo bien con tus oídos? Porque acabo de medir el piso y hay un piso fantasma a 20 kHz que recorre todo el recinto. No lo genera nuestro equipo. Es como una malla, como si alguien hubiera microfoneado el aire.
La piel de mis brazos se erizó debajo del saco. Le mostré mis 9 segundos. Ella frunció el ceño. «Eso no es ruido», murmuró. «Eso es un idioma». Antes de que pudiera preguntarle más, Mateo se subió al escenario para la prueba de sonido. Tomó el micrófono, probó 1, 2 y el peine ultrasonoro, imperceptible para mayoría, vibró con obediencia de perro entrenado. Yo tragué saliva. En la pantalla gigante detrás de él apareció el eslogan de Respiramix, que nunca más te falte el aire. Y en ese instante, queridos oyentes invisibles, se encendió el contador del escenario, gigantesco rojo como un corazón antes del infarto. 71, 47, 15. 71 horas, 47 minutos, 15 segundos para algo. «Bienvenidos», dijo Mateo con su voz de empaque. «Empezamos la cuenta regresiva». Al siguiente, una memoria con etiqueta roja, un perico que repite lo que no debe y una decisión que podría costarme el aire. ¿Te gusta cómo arranca? Sí, quédate. La siguiente parte llega con una revelación que cambia la manera de escuchar una casa. El auditorio del centro de convenciones estaba vestido de blanco y azul, como si quisieran disfrazar el aire de pureza. Los voluntarios repartían folletos con sonrisas prestadas, los camarógrafos afinaban lentes y Mateo, mi esposo, se movía entre todos como un director de orquesta al que la orquesta obedece por reflejo. Yo, en cambio, sentía cada fibra de mi oído como un tambor. El zumbido ultrasonoro seguía allí, escondido pero firme, y me taladraba la sien con un ritmo imposible de ignorar. Nora, mi excompañera, me jaló del brazo hacia un rincón detrás de la consola de audio. «Ana, míralo», dijo, señalando el analizador de espectro en la pantalla. «No es interferencia. Alguien está usando el aire como si fuera una cuerda para tocar notas que nadie debería escuchar». «¿Con qué fin?», pregunté, sintiendo el miedo treparme por la espalda. «Con el fin de probar que la gente obedece sin saber por qué». El reloj digital en el escenario bajaba segundos, como gotas cayendo en un balde invisible. 71 horas, 46 minutos, 20 segundos. El maratón del aire era vendido como una fiesta de salud, una celebración de respirar limpio, pero en mis oídos aquello sonaba más a cuenta atrás de un juicio. Me acerqué a Mateo. Él saludaba a un empresario con traje claro y sonrisa de tiburón. Cuando me vio, me rodeó con el brazo como marcando territorio. «Mi esposa, Ana, la que escucha lo que nadie más oye», dijo con orgullo fingido. El empresario sonrió con condescendencia. «Entonces usted será la primera en celebrar este aire nuevo, ¿no?». Yo sonreí, pero por dentro apreté la memoria roja que escondía en el bolsillo. Ensayo, do y barra. La señora del perico. ¿Qué demonios significaba ese ensayo? En ese momento, un sonido estalló como cristal roto dentro de mi oído. 3 pulsos cortos, 2 largos, 1 corto, el mismo patrón de la madrugada, pero ahora amplificado, como si alguien hubiera decidido subir el volumen de un secreto. La gente alrededor parpadeó al mismo tiempo. Los voluntarios dejaron de hablar, el empresario detuvo su sonrisa. Fue solo un segundo, pero lo vi. Una pausa colectiva, como si todos hubieran respirado en sincronía bajo orden. Nora me miró, pálida. «¿Lo viste?», susurró. Asentí. El presentador subió al escenario, habló de donativos, de niños asmáticos, de escuelas libres de smog. La multitud aplaudió, sin notar que sus palmas caían al mismo ritmo, exacto, como metrónomos humanos. El sonido lo había marcado. El ultrasonido era un látigo invisible. Me refugié en el baño del vestíbulo. Encendí el Zoom y reproduje la grabación de la madrugada junto con la nueva. El patrón coincidía. No era casualidad. El archivo de la memoria debía contener más. Pero si lo abría ahí, Mateo lo sabría. El espejo frente a mí devolvía mi rostro desvelado, las ojeras como líneas de guerra. Me apoyé en el lavabo y apenas audible dije mi propio nombre, para no olvidarme de quién era. Ana Salgado, arquitecta, hija de María y Tomás, no de este aire. El agua del grifo corría. Alguien entró. Vi en el reflejo una mujer con uniforme de limpieza, cabello recogido, labios tensos. Caminó lento, dejó el carrito junto a la puerta y sin mirarme murmuró. Él me dijo que me curaría la tos, que solo firmara el contrato. La reconocí. La chica del armario en casa. Inés. Me quedé helada. Ella me miró directo. «No me dejaste sola, ¿verdad?», preguntó. Mi garganta quiso responder, pero las palabras no salieron. Antes de que pudiera reaccionar, alguien tocó fuerte la puerta. La voz de Mateo, tranquila como una anestesia. «Ana, ¿estás bien? Nos esperan en el escenario». El corazón me retumbaba tan alto que creí que también era parte del ultrasonido. Inés se escondió tras el carrito. Yo abrí la puerta.
Mateo me besó en la frente, sonriendo. Vamos, amor, la prensa quiere verte. Mientras caminaba a su lado, la sensación no me abandonaba. No éramos los dueños del aire que respirábamos. Éramos los inquilinos. Y alguien en algún lugar ya había pagado la renta con su último aliento. De regreso en casa, el eco del evento seguía vibrando en mis sienes como un tambor apagado. Mateo hablaba por teléfono en la cocina, su voz modulada en tonos de líder sereno, mientras yo me refugiaba en mi estudio con la puerta entornada. Saqué la memoria roja del bolsillo interior del saco, esa con la etiqueta escrita a mano, ensayo de Ibarra. Mis dedos temblaban al insertarla en el lector USB. La computadora tardó unos segundos en reconocerla. El explorador mostró un único archivo, fechado 2 días antes, ensayo 030925.wav. Pulsé reproducir. Primero un silencio profundo, tan denso que parecía contener respiraciones ajenas. Luego, la voz de Julián, no, me corregí de Mateo, pero con un tono más áspero, más desnudo. Doña Ibarra, respire despacio. Este aire le va a ayudar. El jadeo de la anciana llenó los altavoces, entrecortado como si la vida se le escapara en intervalos. Después, el mismo patrón de ultrasonidos que había escuchado a las 3 de la madrugada. 3 cortos, 2 largos, 1 breve. Entre cada secuencia, la voz de Mateo murmuraba instrucciones, suaves como arrullos. Cierre los ojos, deje de luchar, confíe en mí. El jadeo se transformó en un gemido seco y luego en nada. El archivo se detuvo. Me quedé con la mano en la boca. El documento no era un ensayo, era una prueba. Y la señora Ibarra había sido su conejillo de indias. Sentí arcadas. El cursor titilaba en la pantalla como si me preguntara si quería seguir escuchando. Copié el archivo en una carpeta oculta de mi laptop. Luego conecté el Zoom y comparé las formas de onda. Coincidían al milímetro. No cabía duda. El patrón no era casualidad. Era un comando. Un látigo sónico para someter cuerpos. Detrás de mí, la voz de Mateo resonó con calma peligrosa. ¿Qué haces, Ana? Salté de la silla. No lo había oído entrar. Estaba recargado en el marco de la puerta, sin corbata, con la camisa desabotonada hasta el pecho. Su mirada tenía la calma de alguien que ya ha previsto tu reacción. Trabajo, mentí. Cerré de golpe la pantalla. Él se acercó lento, con pasos medidos. ¿Sabes qué me encanta de ti?, dijo. Que siempre escuchas lo que nadie escucha. Eres mi mejor aliada. Por eso te necesito en el maratón. No solo como esposa, sino como testigo. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Testigo de qué?, pregunté. Mateo sonrió. De que el aire puede ser un contrato. Se inclinó, me besó en la frente como si acabara de bendecirme y salió del cuarto silbando una melodía irregular. El patrón. Me desplomé en la silla. En el pasillo, la casa volvió a exhalar, suave como un monstruo satisfecho. El reloj de mi muñeca marcaba 23:47. Quedaban apenas 70 horas en el contador del maratón. Encendí el celular y escribí a Nora. Tengo prueba, doña Ibarra. Es asesinato. La respuesta llegó en segundos. No uses redes, te rastrean. Ven mañana al estudio de sonido, trae todo. Y cuidado con quién respira a tu lado. Apagué la pantalla. En la oscuridad del estudio, la computadora expulsó un último pitido breve antes de apagarse. No era fallo técnico. Era la señal de que alguien más ya había abierto la memoria, desde otro lugar. Dormí poco esa noche. O mejor dicho, cerré los ojos mientras la casa me vigilaba. Cada vez que el purificador exhalaba, sentía que el aire se volvía más pesado, como si quisiera hundirme en el colchón. A las 6, bajé al estacionamiento con la excusa de comprar pan. Llevaba la memoria oculta en la suela de una bota. El amanecer de Ciudad de México no traía alivio. Un cielo grisáceo que olía a gasolina, claxon y pan dulce. Caminé hasta la esquina donde Nora me esperaba en su viejo Volkswagen, el mismo de la universidad. Subí y ella arrancó sin hablar. Solo después de 3 semáforos me entregó unos audífonos. Escucha esto, dijo. Era una grabación de su consola en el centro de convenciones. El espectro mostraba la misma firma, picos en peine, modulaciones exactas. Pero en este caso, el sonido estaba mezclado con voces humanas, distorsionadas, como si cientos de personas hablaran en un idioma de vidrio. ¿Qué demonios es?, pregunté. Un sistema de inducción. No lo entiendes hasta que lo vives. Mira, dijo, y subió el volumen en la parte final. La grabación captó un segundo de silencio absoluto, luego un estallido de aplausos sincronizados, idénticos a los que yo había visto ayer. No era entusiasmo, era obediencia. Nora me miró seria. Tu marido no dirige una fundación, dirige un experimento de masas. Me temblaron las manos, le di la memoria roja.
Ella la insertó en su laptop y su rostro palideció. Esto es peor de lo que pensaba. Aquí no solo hay la prueba de la señora Ibarra. Hay carpetas con nombres: piloto Reforma, piloto Metro Hidalgo, piloto Hospital General. Todos fechados a la misma hora, 3 de la madrugada. El corazón me latía como un tambor de guerra. ¿Y qué hacen exactamente? Manipulan la frecuencia respiratoria de la gente. Aumentan hipoxia, bajan defensas, inducen calma forzada. Es control poblacional con la excusa de salud pública. El coche se detuvo en un semáforo. Afuera un grupo de corredores entrenaba con camisetas que decían «Respira libre». Yo podía jurar que todos inhalaban y exhalaban al mismo ritmo, como un coro entrenado. «Ana», Nora me tomó del brazo. «Esto es más grande que tú, que yo, que el edificio. Están preparando el maratón como vitrina mundial. Si lo logran, no habrá frontera para su red». Un golpe en la ventana me hizo brincar. Era un vendedor ambulante con periódicos. Uno tenía la foto de Mateo en portada. Héroe del aire encabeza la cuenta regresiva. Su sonrisa impresa parecía mirarme directamente. Seguimos hasta el estudio de Nora, una bodega con paredes recubiertas de espuma acústica. Allí analizó los archivos. El patrón coincidía en todas las grabaciones, un lenguaje de órdenes disfrazado de aire limpio. «Si esto se revela», dijo Nora, «se cae todo. Mateo, su fundación, los políticos que lo patrocinan. Pero tienes que decidir, ¿quieres sobrevivir o quieres exponerlo?». Me quedé en silencio. En la pantalla el espectro del ultrasonido parecía dibujar una palabra oculta. Y justo cuando Nora iba a descifrarlo, su laptop se apagó de golpe. Todas las luces del estudio parpadearon. En el rincón, uno de los purificadores que ella usaba como prueba piloto empezó a exhalar. La misma niebla blanca. Y entonces una voz metálica salió de los altavoces, modulada, como si hablara a través de 1000 agujas. «Ana Salgado, regresa a casa. La red te pertenece». Nora me miró con terror. El aire del estudio se volvió irrespirable. Corrimos fuera del estudio como si el aire pudiera morder. Nora cerró con doble candado, aunque sabíamos que de nada servía. Si la red respiraba dentro, también lo haría afuera. El sol apenas despuntaba sobre los edificios, y aún así yo sentía que cada ventana me observaba. «Ana, no puedes volver a tu departamento», dijo Nora encendiendo el auto. «Si la red ya te llama por tu nombre, significa que Mateo compartió tu huella acústica». ¿Mi qué? «Tus frecuencias, tu firma». Cada persona emite un patrón único cuando respira, como una huella digital. Ellos la tienen. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé los meses en que Mateo insistía en grabarme mientras dormía, diciendo que era para vigilar mi apnea. Yo lo había aceptado como un gesto de cuidado. Ahora entendía, había sido registro. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de audio de mi madre. «Hija, instalaron un purificador nuevo en mi cocina. ¡Qué maravilla! Ahora no huele a gas». Dormí como un ángel. Mi corazón se partió. La red ya había llegado a mi casa materna. Nora me miró fija. «Esto no es solo un proyecto piloto, es un despliegue masivo, y tu madre ya está adentro». Le pedí detener el auto. Necesitaba respirar aire sucio, aire real, aunque me quemara los pulmones. Caminé unos metros hasta un puesto de tamales. El vapor del cazo me envolvió con un calor tangible, humano. Era la primera bocanada auténtica en días. De pronto, una camioneta blanca se estacionó frente a mí. 2 hombres bajaron con gorras azules de Respira MX. Uno de ellos me llamó por mi nombre, con amabilidad envenenada. «Señora Salgado, el doctor Mateo la espera. No haga escándalo». Nora frenó detrás de ellos con el Volkswagen y gritó: «¡Sube, Ana!». Corrí. Los hombres me persiguieron. Uno me alcanzó del brazo, pero en ese momento el perico de doña Ibarra apareció en la esquina, en su jaula, cargado por un niño. El animal gritó como un profeta loco: «No firmes el contrato, no firmes el contrato». El grito distrajo a los hombres lo suficiente para que yo escapara y subiera al coche de Nora. Arrancamos entre bocinas y maldiciones. «Ese perico», susurré, «¿cómo diablos sigue vivo?». «Tal vez es la única voz libre», respondió Nora. Cuando por fin dejamos atrás el tráfico, mi celular vibró otra vez. Esta vez era un video enviado desde un número oculto. Lo abrí. Aparecía Mateo, sentado en nuestro salón con mi madre a su lado. Ella sonreía, con los ojos enrojecidos como si hubiera llorado demasiado. Mateo hablaba a la cámara. «Ana, vuelve. Tu madre necesita aire limpio, y solo yo puedo dárselo». El video terminó con un fundido blanco, igual que la niebla de los purificadores. Sentí que las piernas se me entumecían. El enemigo ya no estaba solo en el aire, estaba en mi familia, en mi sangre.
El video me dejó clavada al asiento como si pesara una tonelada. La sonrisa de mi madre, frágil y obediente al lado de Mateo, me dolía más que cualquier cuchillo. Nora conducía sin rumbo fijo, pero con la mirada clavada en los espejos retrovisores. «Ana, escucha», dijo con voz firme. «Si volvemos a tu casa, caes en su trampa. Si vamos al maratón, aún podemos sabotear la red. Pero no puedes hacer ambas cosas. ¿Quieres que abandone a mi madre?» Mi voz se quebró. «Quiero que la salves de verdad. Si destruyes el sistema, se liberará. Si corres a buscarla ahora, te atraparán a ti también». Las lágrimas me ardían. Afuera, la ciudad parecía un tablero de ajedrez, donde cada esquina tenía un purificador brillando con la cinta azul de Respiramex. Cada esquina respiraba al unísono. En ese instante, el celular volvió a vibrar. Esta vez era una llamada en vivo. Contesté temblando. «¿Ana?» La voz de mi madre sonaba apagada, como a través de una pared de agua. «Aquí se respira tan ligero. Mateo es tan bueno conmigo. Dice que pronto estaré mejor que nunca». «Mamá, no inhales. Sal de ahí, por favor». Ella rió suavemente, una risa que no reconocí. «¿Por qué me pides que deje lo que me hace bien? ¿No quieres que esté tranquila?» Mateo tomó el teléfono. «Ana, no luches contra mí. Eres arquitecta. Sabes que el aire sostiene los edificios tanto como el concreto. Solo quiero sostener a la gente. Tú puedes ser mi aliada o mi testigo, pero no mi enemiga», cortó. Me quedé con el aparato temblando en la mano. Nora estacionó en un callejón escondido. «Necesitamos un plan, y lo necesitamos ya». Sacó de la guantera un dispositivo casero, armado con cables y una antena corta. «Es un emisor inverso. Si logramos inyectar ruido blanco en la frecuencia de su red, romperemos la sincronía». «¿Y funciona?» «En teoría sí. En la práctica podríamos freír nuestros tímpanos». El reloj de mi muñeca marcaba 67 horas y contando. La cuenta regresiva del maratón avanzaba implacable. «Ana, tú decides», dijo Nora. «¿Vamos al escenario de reforma y rompemos la red delante de todos, o volvemos a tu casa y tratamos de sacar a tu madre a la fuerza?» Mi pecho se contrajo. Elegir a mi madre o elegir a miles. Una decisión imposible. En ese momento, una notificación apareció en mi celular. Ubicación compartida, Doña María Salgado. Última actualización, Centro de Convenciones, Backstage. Mateo ya había llevado a mi madre al corazón del maratón. El centro de convenciones hervía como un hormiguero. Cables enredados, pantallas gigantes, técnicos con auriculares corriendo de un lado a otro. La cuenta regresiva brillaba sobre el escenario. 64 horas, 12 minutos, 5 segundos. Cada número que caía me sonaba como un martillazo en el pecho. Nora y yo entramos por la puerta de proveedores con acreditaciones falsas. El zumbido ultrasonoro ya era tan intenso que me dolían las muelas. Llevaba el emisor inverso escondido en una mochila. Era pequeño, pero pesado como un secreto. En un pasillo lateral vi a mi madre sentada en una silla plegable, flanqueada por dos hombres con chaquetas de Respiramex. Ella sonreía, pero sus ojos tenían un brillo vidrioso, como si estuviera atrapada detrás de un cristal. Quise correr hacia ella, pero Nora me sujetó fuerte. «Si lo haces ahora, nos matan a las dos. Espera». El aire vibraba con los ensayos del evento. Coros de niños afinando canciones sobre respirar libertad, presentadores probando micrófonos, voluntarios practicando coreografías. Todo sincronizado, todo perfecto, demasiado perfecto. Mateo apareció en el backstage, impecable con su traje azul marino. Saludaba a los políticos invitados como un anfitrión de gala. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó como un cuchillo bien afilado. Se acercó sin miedo, como si supiera que no podía escapar. «Ana, sabía que vendrías. Trajiste a tu amiga, excelente, 2 pájaros en la misma red». Quise responder, pero él me tomó de la mano con gesto teatral. «No te preocupes por tu madre, está en calma. Aquí todos estarán en calma cuando empiece el maratón». Nora se interpuso. «No puedes jugar con la vida de la gente. Esto es manipulación. Es asesinato». Mateo la miró con lástima. «¿Asesinato? No, querida. Es evolución. El caos mata más que el control. Yo ofrezco orden». Alzó la voz lo suficiente para que lo escucharan los técnicos cercanos. «Mi esposa ha trabajado conmigo desde el inicio. Ella lo sabía todo. Es nuestra mejor aliada». Sentí como varias miradas se clavaban en mí, evaluándome. Una fachada pública perfecta, yo cómplice en su obra. Me acerqué a mi madre, le acaricié la mejilla. Estaba fría, casi anestesiada. Susurró apenas: «Hija, aquí respiro sin dolor, no me lo quites». Un nudo me cerró la garganta. El reloj digital seguía bajando. 64 horas, 3 minutos, 44 segundos. Mateo me entregó un micrófono.
Sube conmigo al escenario, haz lo correcto, habla al público, confirma que el aire es seguro. El ultrasonido me atravesó como una aguja invisible. Era claro, si obedecía, tendría acceso. Si me rebelaba, mi madre pagaría primero. Nora me apretó la mochila contra el costado, recordándome el plan. El emisor inverso estaba listo, pero activarlo frente a todos era como encender una bomba. Mateo extendió la mano hacia mí, bajo el resplandor de los focos. Ana, el mundo está a punto de cambiar. Decide de qué lado respiras. El escenario me recibió con un resplandor casi religioso. Focos blancos, pantallas gigantes, un mar de público con camisetas azules que decían Respira MX. La cuenta regresiva dominaba la pantalla central. 63 horas, 59 minutos, 10 segundos. La multitud coreaba sincronizada como si un director invisible marcara cada aplauso. Mateo me guió hasta el centro, sujetándome de la mano como a una novia orgullosa. Las cámaras apuntaron directo a mi rostro. En ese instante entendí. No querían solo mi testimonio, querían mi validación pública. Yo era la arquitecta, la mujer sensata, la que podía dar credibilidad al engaño. El micrófono me pesaba en las manos como un arma cargada. «Diles, Ana», susurró Mateo sin dejar de sonreír, «diles que confías en el aire». El zumbido ultrasonoro aumentó hasta convertirse en un dolor punzante detrás de mis ojos. Vi a la multitud moverse como un solo organismo. Inhalar, exhalar, aplaudir. Incluso los niños lo hacían con precisión mecánica. En primera fila, mi madre me miraba con esa sonrisa vidriosa. Su cuerpo seguía el mismo ritmo, dócil como una marioneta. Nora estaba en el borde del escenario, mezclada entre los técnicos, la mochila con el emisor inverso colgando de su hombro. Me hizo una señal mínima, casi invisible, un parpadeo lento, un gesto de ahora o nunca. Me aclaré la garganta y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hoy estamos aquí para celebrar el aire. La multitud aplaudió como si la frase hubiera sido un himno. Pero el aire no debe tener dueño. Mateo me lanzó una mirada asesina, aún con su sonrisa intacta para las cámaras. «Ana, continúa», ordenó en voz baja. Tragué saliva. Sentía el sudor bajándome por la espalda. El micrófono captaba cada respiración. He escuchado lo que ustedes no pueden escuchar. El aire de estos purificadores no limpia, ordena, hipnotiza, mata. Un murmullo confuso recorrió el público. Algunos se rieron incrédulos. Otros se quedaron inmóviles, como si la orden de reaccionar no hubiera llegado aún. Mateo me arrebató el micrófono. «Mi esposa está confundida. Ha sufrido estrés. La amamos, pero hoy no es su voz la que importa. Es el aire». La multitud aplaudió otra vez, obediente. Fue entonces cuando Nora desde el lateral activó el emisor inverso. Un estallido de ruido blanco invisible llenó la sala. Yo lo sentí como si miles de cristales se rompieran dentro de mis oídos. El público se tambaleó. Algunos se llevaron las manos a la cabeza, otros comenzaron a respirar fuera de ritmo. La sincronía perfecta se quebró. El reloj de la pantalla parpadeó y la cuenta regresiva se detuvo en seco. 63, 57, 42. Mateo gritó sin micrófono, pero su voz aún sonaba poderosa. «¡Apaguen eso! ¡No permitan que destruya la red!». Corrí hacia mi madre. Ella estaba aturdida, su respiración errática, pero viva. La abracé con fuerza. «Mamá, respira conmigo, al ritmo que quieras, no al de ellos». Ella me miró, confusa, y por primera vez en días inhaló y exhaló desacompasada, libre, imperfecta. Los guardias corrieron hacia Nora. Ella sostuvo la mochila como un escudo. «Ana, ahora», gritó. La multitud empezó a despertar de su trance, entre gritos, confusión y caos. Las cámaras seguían transmitiendo en vivo. Yo tenía que decidir, huir con mi madre o tomar el control del emisor y terminar lo que Nora había empezado, aunque significara exponerme frente a todos. Mateo saltó hacia mí con los ojos inyectados de furia. «Ana, si rompes la red, el aire se volverá contra ti». El caos en el auditorio era absoluto. La multitud gritaba. Algunos intentaban salir, otros se quedaban paralizados en las sillas como si aún siguieran atados a un ritmo fantasma. El reloj en la pantalla titilaba, congelado, como si también se negara a avanzar sin órdenes. Mateo se abalanzó sobre mí, pero lo esquivé sujetando a mi madre contra el pecho. Sus ojos, antes vidriosos, ahora parpadeaban en desorden. El ruido blanco del emisor la había sacudido, despertando algo que creí perdido. «Ana», susurró con un hilo de voz, «no dejes que me robe el aire». Nora forcejeaba con 2 guardias en el lateral. Uno de ellos la derribó. La mochila se deslizó por el suelo hasta quedar a mis pies. La levanté con manos temblorosas. El emisor inverso seguía encendido, vibrando como un corazón artificial.
Mateo se irguió frente a mí, sudando, pero aún con esa calma impostada que tanto odiaba. No entiendes, Ana. El aire es el futuro. La gente no quiere libertad, quiere alivio. Yo les doy lo que piden. Su voz se mezclaba con los restos del ultrasonido, creando un eco hipnótico. Por un instante casi creí en él. Casi. Pero la memoria roja ardía en mi bolsillo como un recordatorio. Doña Ibarra jadeando hasta morir. No, Mateo, dije. Tú no das alivio. Das silencio. Con un movimiento brusco, apunté el emisor hacia el purificador central del escenario y subí la potencia al máximo. El ruido blanco estalló como un trueno invisible. Las pantallas parpadearon, el reloj explotó en un destello de píxeles y una ola de desincronización atravesó la sala. La multitud gritó, libre y asustada, cada uno respirando a su propio compás. Mateo se cubrió los oídos, cayendo de rodillas. «¡Vas a matarlos a todos!», rugió. «No, Mateo», respondí, «solo voy a devolvérselos». El purificador central comenzó a expulsar humo y chispas. Los técnicos corrían desesperados, tratando de desconectar cables. El auditorio entero se llenó de un olor a plástico quemado. Mi madre me apretó la mano. «Ahora sí respiro, hija», dijo con lágrimas en los ojos. Mateo me miró, derrotado pero aún desafiante. «¿Crees que me detendrás? Hay cientos más instalados en la ciudad. Tú destruyes uno, yo enciendo 10. La red no necesita un pulmón, tiene miles». La multitud se agolpaba hacia las salidas. Afuera escuché sirenas acercándose. El país entero estaba viendo en directo cómo el héroe del aire perdía el control. Nora se levantó sangrando de la ceja, pero sonriendo. «El espectáculo ya está hecho, Ana». Lo vieron todos. La red quedó al descubierto. Mateo se lanzó hacia mí en un último intento, pero 2 policías lo interceptaron. Lo derribaron al suelo con violencia mientras él gritaba palabras incoherentes. «El aire es mío, mío». El silencio que quedó después fue distinto. No era el silencio impuesto de los ultrasonidos, sino uno crudo, humano, lleno de jadeos, llantos y sollozos. Yo caí de rodillas, abrazando a mi madre. El emisor inverso se apagó en mis manos, como si hubiera cumplido su destino. La policía se llevó a Mateo esposado, todavía gritando como un profeta desquiciado. Sus palabras se perdían en el eco del auditorio vacío, donde solo quedaban sillas volcadas, cables quemados y el olor a plástico derretido. Afuera, las sirenas teñían la ciudad de rojo y azul. Yo permanecía en el suelo, con mi madre en brazos. Ella respiraba de forma irregular, pero libre. Cada inhalación era como un milagro torpe, cada exhalación un triunfo contra la jaula invisible en la que la habían atrapado. «Ana», me susurró, «ahora entiendo, ese aire nunca fue mío, el tuyo sí». Me apreté contra ella llorando sin pudor. Nora se acercó tambaleando, con el rostro manchado de sangre seca. «Se acabó», dijo. «Todo México lo vio. Nadie podrá volver a creer en Respira MX». Pero en mi interior sabía que no estaba tan claro. La red había sido desenmascarada, sí, pero los aparatos seguían esparcidos en cada esquina de la ciudad, en hospitales, en escuelas, en casas como la de mi madre. Mateo era solo la cara visible de un monstruo con muchas cabezas. Un agente se me acercó con tono burocrático. «Señora Salgado, necesitamos su testimonio oficial. Usted es clave». Asentí, pero en mi mente solo resonaba el espectrograma que había visto en la memoria roja. El patrón no había terminado. Había secuencias que aún no comprendía, comandos que tal vez seguían activos en algún rincón de la ciudad. Esa noche, en casa, apagué todas las luces y me senté frente a la grabadora Zoom. Conecté los archivos de audio que aún guardaba. Escuché de nuevo el ultrasonido, los picos en peine, el idioma secreto del aire. Cerré los ojos y lo traduje con mi instinto de arquitecta del sonido. No era un mensaje de Mateo, era de alguien más. Una firma distinta, fría, sin emoción. Decía, esto fue solo una prueba. La verdadera red ya respira en otra parte. El corazón se me detuvo. Apagué la grabadora con manos temblorosas. Me acerqué al balcón. La ciudad rugía abajo, con coches, vendedores ambulantes, música callejera. Y sin embargo, en lo más alto, apenas audible, volvió a sonar el zumbido agudo, insistente, como un cuchillo fino. 3 cortos, 2 largos, 1 breve. Mi madre dormía en la recámara, tranquila por primera vez en semanas. Nora descansaba en el sofá, agotada. Yo me quedé sola, mirando el horizonte. El aire seguía respirando. Y me pregunté, con un escalofrío que me atravesó la piel, ¿qué pasará cuando el aire de todo un continente empiece a obedecer órdenes que nadie oye?